El 21 de octubre de 2025, algo ocurrió que jamás había pasado en la historia de la humanidad. Por primera vez, la Red Internacional de Alerta de Asteroides, ese sistema respaldado por las Naciones Unidas y diseñado para coordinar la respuesta global ante amenazas de extinción, activó una campaña de observación para un objeto que ni siquiera pertenece a nuestro sistema solar. No era un asteroide acercándose peligrosamente, ni un cometa amenazando colisión. Era un visitante interestelar que, según todos los informes oficiales, no representa ningún peligro para la Tierra, nunca se acercaría a menos de 270 millones de kilómetros y, de hecho, se está alejando de nosotros. Entonces, dime tú, ¿por qué diablos están movilizando a astrónomos de todo el mundo como si estuvieran preparándose para algo que no quieren contarnos? Piensa en esa contradicción un momento. La red que existe para vigilar objetos potencialmente peligrosos cercanos a la Tierra, la misma diseñada para la defensa planetaria ante escenarios de impacto, estaba activando protocolos para un objeto que ya se alejaba. No es una expansión de funciones, ni una adaptación. Nunca había ocurrido en los 11 años desde que la red entró en funcionamiento. Ni con Humberto Muñoz, el primer visitante interestelar confirmado en 2017, ni con Borja Soto, el primer cometa interestelar detectado en 2019. Pero con 3 y Atlas, el tercer objeto interestelar que detectamos, las reglas cambiaron de repente. 3 y Atlas estuvo oculto semanas detrás del Sol, durante lo que los astrónomos llaman conjunción solar. Justo en el momento en que esa alineación terminó y pudimos verlo claramente, el 21 de octubre, la campaña se lanzó ese mismo día, como si hubieran estado esperando, coordinados en secreto. Y solo 8 días después, el 29 de octubre, el objeto alcanzó su perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita. Lo que necesitaban observar, lo que disparó esta activación sin precedentes, requería verlo exactamente en ese momento. Pero esto no cuadra, las campañas de la Red Internacional de Alerta de Asteroides están pensadas para objetos que podrían impactar la Tierra. Y los cálculos de la NASA confirman que 3 y Atlas nunca nos amenazará. Está huyendo. Entonces, ¿por qué activar protocolos de defensa planetaria para algo que no nos defiende de nada? A menos que la amenaza no sea un impacto físico, sino otra cosa. Algo que han decidido enmascarar como un ejercicio de entrenamiento, mientras movilizan recursos que no parecen para nada rutinarios. La explicación oficial suena razonable a primera vista, están usando a 3 y Atlas para perfeccionar técnicas de observación, para practicar la coordinación, para mejorar los métodos de astrometría que serían críticos si apareciera una amenaza real. Y sí, tiene sentido estratégico, la defensa planetaria requiere ensayos. Pero los simulacros no suelen implicar fechas límite para registro, talleres obligatorios con acceso restringido, ni coinciden con reportes no verificados pero persistentes de compuestos de níquel de grado aeroespacial en las emisiones del objeto. Compuestos que, según el Dr. Avilés de la Universidad de Harvard, tienen características vistas principalmente en fabricación industrial, en fábricas, en tecnología. Antes de que pienses que esto es teoría conspirativa, entiende lo que tenemos aquí. Movilización internacional sin precedentes de recursos científicos para estudiar un objeto con firmas químicas que no coinciden con ningún cometa natural de nuestras bases de datos, durante una ventana de observación de 2 meses que representa la única oportunidad para estudiarlo antes de que desaparezca para siempre en el espacio interestelar. Si esta historia te tiene atento, si has seguido a 3 y Atlas y algo en la narrativa oficial te parece incompleto, ya formas parte de algo más grande, una red global de personas que prestan atención mientras los titulares simplifican y los medios se olvidan rápido. Hoy es el inicio de una campaña que podría cambiar nuestra comprensión de lo posible. Y créeme, lo que pase entre ahora y el 27 de enero de 2026. Podría no solo cambiar la astronomía, sino cómo entendemos nuestro lugar en el cosmos. El 7 de noviembre se cerraba el plazo para inscribirse en la campaña de observación de 3 y Atlas. Solo había 17 días desde el anuncio oficial para que observatorios profesionales, aficionados con telescopios en sus terrazas y hasta científicos ciudadanos confirmaran su participación. Para cualquier astrónomo, ese plazo es una locura. Normalmente se programa tiempo en telescopios con meses de antelación, se tramitan becas, se organizan equipos.
Pero esta vez, la orden era clara: dejen todo, esto es prioridad. Y no era participación libre ni espontánea. El 10 de noviembre se celebraría un taller obligatorio. Nadie podía observar oficialmente sin haber pasado antes por esa sesión. ¿Qué les iban a enseñar que requería acceso restringido? En astronomía, la colaboración suele ser abierta, los métodos se comparten, los datos se publican. Pero aquí impusieron filtros, controles y exclusividad. Parecía más un entrenamiento militar con telescopios que una campaña científica típica. 3I Atlas no era un cometa cualquiera. Su velocidad era brutal, 210.000 kilómetros por hora. Para ponerlo en perspectiva, la Tierra gira alrededor del Sol a unos 107.000 kilómetros por hora, así que este visitante interestelar iba casi al doble. Eso comprimía la ventana para observarlo y exigía precisión quirúrgica en cada medición y coordinación. Era como intentar fotografiar un coche de Fórmula 1 desde un dron en pleno vuelo, con apenas segundos para enfocar y disparar. Y la composición química, ahí estaba el verdadero misterio. Los datos preliminares mostraban una concentración anormalmente alta de dióxido de carbono, mucho más que agua, algo raro pero no imposible. Sin embargo, la detección de vapor de níquel en su coma hizo saltar las alarmas. El níquel no es extraño en el cosmos, pero para que se vaporice al nivel observado se necesitarían temperaturas imposibles para un cometa que apenas rozaba el calor del Sol. Y, para colmo, faltaba el hierro, hermano inseparable del níquel en la naturaleza. Era como encontrar el relleno de un bocadillo sin el pan. En Harvard, el Dr. Abraham Lobo, un astrofísico con una sonrisa irónica y una barba que parecía un mapa estelar, comentaba a sus colegas: esto no es un cometa común, es un enigma envuelto en polvo y gases metálicos. Su equipo sugirió que algunos compuestos detectados correspondían más a procesos industriales que a fenómenos naturales. Pero, ojo, no estaba diciendo que fuese un ovni con luces de neón. Simplemente que la naturaleza se había puesto creativa, o alguien más. Mientras tanto, en un pequeño observatorio en el norte de España, cerca de La Palma, Marta, una astrónoma joven y apasionada, ajustaba su telescopio con manos firmes y ojos brillantes, envuelta en una chaqueta ceñida que dejaba entrever un collar sencillo pero elegante, un amuleto que su abuela le había regalado para protegerla de las miradas del cielo. Sabía que la campaña era especial y que su rol, aunque pequeño en el gran engranaje global, podía ser crucial. Por las noches, Marta bromeaba con sus compañeros: si 3I Atlas es un cometa con níquel industrial, ¿será que viene de una fábrica espacial? ¿O simplemente es el primer cometa que decidió vestir traje y corbata para su visita? La risa rompía la tensión, pero todos sentían que estaban en el centro de algo mucho más grande que ellos. Y mientras el mundo esperaba, el calendario marcaba que en apenas unos días, el 29 de octubre, 3I Atlas había rozado el perihelio, su punto más cercano al Sol, el momento clave para obtener datos críticos. Ahora comenzaba la verdadera carrera contra el tiempo para captar cada detalle antes de que desapareciera para siempre. Pero en las sombras de los grandes centros de control, rumores corrían. Algunos hablaban de satélites militares que habían sido desviados para observar con más detalle al visitante. Otros decían que ciertos informes se clasificaban y que la información pública era solo la punta del iceberg. ¿Qué secretos se escondían detrás de los números y gráficos que circulaban en pasillos restringidos? La realidad es que nadie sabía con certeza qué esperar. La única verdad era que 3I Atlas estaba ahí, a kilómetros de distancia, surcando el espacio con una velocidad y un misterio que desafiaban las reglas conocidas. Y nosotros, desde la Tierra, estábamos atentos, con la mirada fija y el corazón acelerado, preparándonos para lo que fuera que este visitante nos revelara. Pero la pregunta seguía en el aire: ¿estábamos realmente entrenando para una amenaza que nunca llegaría, o era este cometa la señal de algo que apenas comenzábamos a entender? La respuesta estaba en las estrellas, y solo el tiempo y la verdad del cosmos podrían desenredar el enigma. El día 10 de noviembre llegó envuelto en una mezcla de expectación y misterio. En un auditorio moderno del Instituto de Astrofísica de Canarias, Marta se ajustó la chaqueta y se acomodó en la primera fila, lista para el taller obligatorio. A su lado,
un hombre mayor con gafas gruesas y un porte serio se acomodaba el pañuelo de seda que le colgaba del cuello, mientras murmuraba algo sobre estos protocolos que parecen de película de espías. Marta sonrió en silencio. En este mundillo, un poco de humor era el mejor remedio contra la tensión. El taller comenzó con una presentación impecable, liderada por el Dr. Lobo, cuya voz grave llenaba la sala con autoridad y un toque de entusiasmo contagioso. Explicaba con detalle las técnicas avanzadas de astrometría que debían aplicarse para medir con precisión la posición y movimiento de 3I Atlas, un cometa que no se parecía a ninguno que hubieran visto antes. La dificultad, decía, residía en que el núcleo del cometa estaba oculto bajo una densa nube de gases y polvo, una coma que hacía que identificar el centro exacto fuera como tratar de encontrar el centro de una lámpara en una noche de niebla espesa. Mientras hablaba, Marta no pudo evitar fijarse en la doctora Elena, una mujer elegante con vestido oscuro que rozaba justo la rodilla y unos tacones que hacían eco suave en el suelo. Su porte era impecable, y llevaba un collar de plata con un diseño minimalista que parecía capturar la luz tenue de la sala. Elena manejaba con soltura el puntero láser y sus gestos eran precisos, casi hipnóticos. Había algo en ella, una mezcla de seguridad y misterio que hacía que todos prestaran atención. Marta se preguntó qué secretos escondería aquella mujer que parecía salida de un thriller de ciencia y conspiración. El taller profundizó en la necesidad de estandarizar las mediciones, de sincronizar relojes atómicos para que los tiempos de observación coincidieran a la perfección, y en la importancia de filtrar el ruido atmosférico y las interferencias instrumentales. No estamos aquí solo para mirar al cielo, dijo Lobo con una sonrisa irónica, estamos aquí para asegurarnos de que, si alguna vez llega una amenaza real, sepamos exactamente cómo actuar, sin margen para errores. Al final de la sesión, la doctora Elena tomó la palabra para hablar de las anomalías químicas detectadas en 3I Atlas. Explicó con calma que las emisiones de níquel detectadas no podían explicarse por los modelos habituales de sublimación cometaria y que la ausencia de hierro, a pesar de ser un compañero habitual en estos cuerpos, planteaba preguntas que aún no tenían respuesta. Esto podría significar, dijo, que estamos ante algo completamente nuevo, o quizá un fenómeno que la naturaleza aún no nos ha mostrado. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo un entrenamiento, era una invitación a entrar en un territorio desconocido, un juego que iba más allá de la ciencia convencional. Y en ese momento, pensó en su abuelo, que siempre le decía, hija, cuando veas que el cielo te hace preguntas, prepárate para quedarte sin respuestas fáciles. Al salir del auditorio, el frío de la noche canaria la recibió como un recordatorio de que el universo seguía allá afuera, inmenso e implacable. Miró al cielo despejado, buscando una estrella fugaz o quizá un cometa, y por un instante, sintió que 3I Atlas la miraba a ella también. En ese instante, Marta recibió un mensaje en su móvil. Un enlace a un foro secreto donde algunos astrónomos compartían datos filtrados y especulaciones no oficiales. Entre bromas y teorías, se hablaba de la posibilidad de que el cometa emitiera señales electromagnéticas extrañas, invisibles para los instrumentos convencionales. Se nos está escapando algo, pensó. Mientras tanto, en Madrid, en una oficina oscura con persianas echadas, un grupo reducido de científicos revisaba datos en tiempo real. Entre ellos, un hombre con barba canosa y mirada penetrante repetía una frase que resonaba en la habitación: si esto es solo un cometa, entonces la naturaleza nos está jugando una broma cósmica con un sentido del humor muy retorcido. Y así, mientras la campaña oficial empezaba a tomar forma, las preguntas crecían como sombras bajo la luna. ¿Era 3I Atlas simplemente un visitante más o el primer signo de que el cosmos guardaba secretos que aún no estábamos preparados para escuchar? La respuesta, como siempre, estaba en los cielos, y en quienes se atrevieran a mirar más allá del brillo difuso de un cometa. La noche del 27 de noviembre marcaba el inicio oficial de la campaña de observación coordinada. Marta, desde el observatorio en La Palma, ajustaba con precisión su telescopio mientras el viento fresco del Atlántico mecía suavemente su cabello oscuro. Llevaba puesta una blusa de seda azul petróleo que abrazaba sus curvas con delicadeza, combinada con unos pantalones negros ceñidos y unas botas de tacón medio que, aunque poco comunes en un observatorio, le daban un aire de confianza que nadie podía ignorar.
Sobre su muñeca, un brazalete fino de plata brillaba tenuemente bajo la luz de la luna, como si fuera un amuleto para protegerla de lo desconocido. Esa noche, la atmósfera era eléctrica. Desde todos los rincones del planeta, los telescopios empezaban a apuntar hacia 3 y Atlas, que todavía brillaba con intensidad suficiente para ser estudiado pero comenzaba a perder fuerza conforme se alejaba del Sol. Marta sentía que cada clic del obturador, cada dato registrado, era una pieza crucial en un rompecabezas que nadie sabía cómo terminaría. Mientras tanto, en Madrid, en un despacho iluminado solo por la luz tenue de varias pantallas, el doctor Lobo repasaba los primeros datos en tiempo real. Su camisa blanca desabotonada en el cuello dejaba entrever una cadena sencilla, casi invisible, que le daba un aire de intelectual despreocupado. Con una sonrisa irónica, murmuró, si esto fuera una película, ahora alguien estaría diciendo, esto es solo el comienzo, punto. Pero no era una película. Era real. Y la tensión se palpaba en cada rincón del mundo científico. En Barcelona, la doctora Elena preparaba una presentación para el equipo internacional. Vestía un vestido negro de corte elegante que caía justo por encima de sus rodillas, y unos zapatos de tacón que resonaban con paso firme en el pasillo del instituto. Su maquillaje, sutil pero impecable, resaltaba unos ojos que parecían capaces de ver secretos ocultos en el vacío del espacio. Mientras repasaba sus notas, lanzó una mirada fugaz a su teléfono y esbozó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sabía que algo más grande que la ciencia jugaba también en esta partida. Por su parte, Marta no podía evitar imaginar lo que ocurría más allá de la vista de sus telescopios, satélites militares desviados para observar al cometa, informes confidenciales que nunca llegarían a los medios, conversaciones urgentes en salas cerradas. ¿Será que estamos viendo solo lo que quieren que veamos?, pensó. La primera noche de observación transcurrió con un silencio reverente roto solo por el susurro de los equipos electrónicos y el ocasional comentario de los técnicos. Pero justo cuando Marta pensaba que todo seguiría como un protocolo más, una anomalía emergió, un patrón de brillo fluctuante en la cola del cometa que no respondía a las teorías conocidas. ¿Un juego de luces?, preguntó en voz alta, mientras sus dedos temblaban ligeramente al manipular el mando del telescopio. ¿O algo más? En ese instante, su compañero de observatorio, un hombre robusto llamado Carlos, con barba descuidada y camiseta de manga larga, le lanzó una broma, tranquila, Marta, que no es el cometa enviándonos un mensaje de texto. La risa alivió la tensión, pero nadie podía negar que algo extraño sucedía. Mientras tanto, en Hawái, en el observatorio KEK, los técnicos confirmaban la presencia persistente de emisiones de níquel en la coma del cometa, un fenómeno que desafiaba cualquier explicación natural. El director del centro, un hombre serio con gafas de montura negra, no dejaba de repetir, esto no es normal. Debemos tener cuidado con lo que descubrimos. En paralelo, las redes sociales empezaban a llenarse de debates y especulaciones. Astrónomos aficionados compartían sus imágenes, mezcladas con memes y teorías que iban desde lo científico hasta lo más descabellado. Marta, observando desde su pantalla, sonrió al leer un comentario que decía, si este cometa es una nave alienígena, espero que tenga buen Wi-Fi. Pero mientras todos miraban hacia el cielo, nadie podía predecir que, en apenas unas semanas, 3 y Atlas mostraría un fenómeno jamás antes documentado, un antirrabo, una cola que apuntaba hacia el Sol, desafiando las leyes básicas de la física cometaria. Un detalle que pondría a prueba todo lo que creíamos saber y que haría que los ojos del mundo entero se fijaran, no en un simple cometa, sino en un posible mensaje del universo que aún no sabíamos interpretar. El 15 de diciembre, justo cuando la campaña alcanzaba su punto álgido, Marta se encontraba en el corazón de la noche canaria, con el telescopio apuntando hacia 3 y Atlas. La brisa fresca acariciaba su cabello suelto, que caía en ondas oscuras sobre los hombros desnudos gracias a un vestido largo de gasa negra que se movía con elegancia al ritmo del viento. Sus labios, pintados de un rojo intenso, contrastaban con la piel clara iluminada por la luz plateada de la luna, llevaba unos pendientes discretos, pero con un brillo sutil que llamaba la atención en la penumbra. Aquella noche, Marta no solo quería observar, quería sentir que tocaba el misterio.
Mientras ajustaba los controles, su mirada se perdió por un instante en el cielo estrellado, preguntándose si alguna vez alguien de otro mundo la estaría observando también, con la misma mezcla de curiosidad y cautela. Si 3 y Atlas es una carta, ¿qué mensaje esconderá?, pensó con una sonrisa melancólica. En el control remoto, una señal intermitente captó su atención. No era ruido ni interferencia atmosférica, parecía un pulso regular, casi mecánico, un susurro en la oscuridad cósmica. Marta llamó a Carlos, quien llegó con su habitual camiseta de rayas y el pelo despeinado, y juntos analizaron la anomalía. Si esto fuera una peli de suspense, ahora saldría un alien con un café en la mano y nos invitaría a charlar, bromeó él. Pero en sus ojos brillaba una mezcla de asombro y preocupación. Mientras tanto, en el Instituto de Astrofísica de Madrid, el doctor Lobo repasaba las últimas imágenes enviadas desde La Palma y otros observatorios internacionales. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras sus labios pronunciaban en voz baja: esto no es un cometa común. Hay algo más, algo que no hemos previsto. Su camisa blanca dejaba ver un reloj antiguo de plata, un recuerdo de su padre, que le recordaba que el tiempo era un lujo que podían perder esa noche. En Barcelona, la doctora Elena preparaba un informe para la próxima conferencia internacional. Su vestido rojo de corte clásico y tacones elegantes parecían una armadura frente a la incertidumbre que la rodeaba. Sabía que debía mantener la calma, pero su mente daba vueltas. ¿Qué significaban esas emisiones de níquel? ¿Y la ausencia de hierro? ¿Podía un fenómeno natural explicar esas anomalías? Y, sobre todo, ¿qué más ocultaba 3 y Atlas? De repente, llegó la noticia que electrizó la comunidad científica: el telescopio espacial Hubble había captado con una claridad sin precedentes la formación de una anticola en el cometa, una estructura que apuntaba hacia el Sol, contrariando las leyes básicas de la física cometaria. Era un fenómeno nunca antes documentado con tal detalle. Los científicos se frotaban los ojos incrédulos, algunos murmuraban que era una ilusión óptica, otros que indicaba procesos desconocidos. En el observatorio de La Palma, Marta y Carlos contemplaban las imágenes proyectadas en la pantalla gigante. Marta, con la respiración contenida, comentó: es como si el cometa estuviera desafiando al Sol, enviándonos un gesto de rebeldía cósmica. Carlos, con una sonrisa torcida, añadió: o tal vez nos está diciendo que no todo en el universo sigue nuestras reglas. Pero la tensión no tardó en aumentar. Un informe filtrado, que corrió como pólvora por los pasillos de los observatorios, señalaba que ciertos satélites militares habían sido reasignados para monitorear 3 y Atlas, un movimiento inusual para un objeto considerado no peligroso. La prensa empezó a murmurar sobre posibles secretos que se ocultaban tras la campaña. En un pequeño café de Sevilla, Marta leyó un titular: un cometa o una nave disfrazada. El misterio de 3 y Atlas crece. Esa noche, mientras el viento barría las calles empedradas, Marta encendió un cigarrillo en el balcón de su apartamento. El humo se mezclaba con el frío y las luces lejanas de la ciudad. Pensaba en todo lo que habían descubierto, en lo poco que sabían y en lo mucho que aún estaba por venir. Sabía que no era solo una cuestión científica, era una prueba para la humanidad, una encrucijada entre lo conocido y lo desconocido. Y mientras 3 y Atlas seguía su camino, alejándose lentamente del Sol y de nosotros, una pregunta ardía en su mente: ¿qué secretos guardaba ese visitante interestelar? ¿Y estaríamos preparados para enfrentarlos, o simplemente seríamos espectadores impotentes de un enigma que desafiaba nuestra comprensión? El 5 de enero de 2026, la atmósfera en el Observatorio de la Sagra, en Granada, era tensa como nunca antes. Marta, ahora con un abrigo de lana gris que apenas dejaba ver la curva de sus caderas, caminaba entre los monitores con paso firme, pero con un brillo nervioso en los ojos. Sus labios, ligeramente entreabiertos, parecían guardar un secreto que solo el cosmos podría revelar. Aquella noche, el frío se colaba por las rendijas, pero ella apenas lo sentía, estaba demasiado concentrada en las imágenes que llegaban en tiempo real. En la sala contigua, Carlos revisaba los datos espectroscópicos, con la camisa desabotonada y las mangas remangadas, mostrando unos brazos marcados por el trabajo constante. Marta, dijo con voz baja: estos picos de níquel son aún más intensos que antes.
Y la ausencia de hierro sigue siendo un misterio. Esto no es natural. Marta asintió sin decir palabra, sabiendo que ambos compartían la misma inquietud. Mientras tanto, en Sevilla, la doctora Elena conversaba con sus colegas alrededor de una mesa repleta de papeles y pantallas. Su vestido azul oscuro, ceñido al cuerpo y con un escote discreto, resaltaba su porte elegante y seguro. Estamos ante algo que desafía todas las explicaciones convencionales, afirmó con voz firme. Si no es un cometa natural, ¿qué podría ser una nave, un fragmento artificial? Tenemos que mantener la mente abierta, pero también el rigor científico. Al otro lado del Atlántico, en un centro de control secreto en Madrid, un grupo reducido de científicos y militares revisaba imágenes y datos clasificados. Un hombre de mediana edad, con traje impecable y una mirada fría, repetía una frase que resonaba como eco: esto supera cualquier protocolo. No podemos permitir que el mundo se entere hasta tener respuestas. De vuelta en la sagra, Marta ajustaba el enfoque del telescopio mientras una suave melodía salía de su móvil, una canción que solía escuchar cuando necesitaba calmar la mente. La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro, donde se marcaban las sombras de la incertidumbre y la fascinación. ¿Y si Tracy Atlas es un mensajero, una advertencia, o simplemente un observador silencioso?, se preguntó en voz baja. Esa noche, la campaña alcanzó un momento decisivo: la detección de fluctuaciones electromagnéticas inusuales provenientes de la coma del cometa. No eran señales claras ni estructuradas, pero sí patrones que no podían atribuirse a fenómenos naturales conocidos. Marta y Carlos intercambiaron miradas cargadas de significado. Estaban ante algo que desafiaba todas las leyes que conocían. Mientras los datos llegaban a los principales centros de observación del mundo, la comunidad científica se dividía entre el escepticismo y la fascinación. Algunos insistían en buscar explicaciones naturales, como procesos químicos desconocidos o interacciones magnéticas complejas. Otros, como el Dr. Lobo, eran más audaces: no podemos descartar que estemos ante un artefacto tecnológico, aunque suene a ciencia ficción. En las redes sociales, la noticia circulaba con fuerza. Foros dedicados a la astronomía y la ufología se llenaban de debates y teorías conspirativas. Marta leía algunos comentarios con una sonrisa divertida: si Tracy Atlas es un espía interestelar, espero que no se fije mucho en mis gafas de pasta, bromeaba un usuario. Pero entre las bromas, un mensaje inquietante comenzó a circular: un video anónimo que mostraba imágenes borrosas de un objeto luminoso acercándose al cometa, con una forma que no correspondía a ningún cuerpo natural. Nadie sabía su origen ni su autenticidad, pero el misterio crecía. Esa madrugada, mientras el resto del mundo dormía, Marta se quedó sola en el observatorio, contemplando el cielo. La silueta de Tracy Atlas se dibujaba tenue entre las estrellas, avanzando hacia lo desconocido. Y en su pecho, una mezcla de miedo y esperanza, porque sabía que, pase lo que pase, ese visitante interestelar había cambiado para siempre la forma en que veíamos el universo y nuestro lugar en él. El 18 de enero, la tensión en el observatorio de Calar Alto, en Almería, alcanzaba un punto casi insoportable. Marta, esta vez envuelta en un abrigo de paño color burdeos que contrastaba con su piel clara, caminaba por el pasillo con pasos decididos pero medidos. Su cabello recogido en un moño dejaba al descubierto la línea elegante de su cuello y unos pendientes de plata que reflejaban la luz tenue del lugar, dándole un aire casi etéreo. Su mirada, profunda y analítica, se posaba en las pantallas donde se desplegaban datos y gráficos que parecían no tener fin. A su lado, Carlos repasaba con gesto preocupado las últimas mediciones espectroscópicas. Marta, dijo en voz baja, los patrones de emisión de níquel se mantienen, pero ahora hay fluctuaciones que no habíamos visto antes. Es como si el cometa respondiera a algo, ¿pero a qué? Mientras tanto, en el despacho de la doctora Elena en Barcelona, el teléfono no dejaba de sonar. Su vestido verde botella, de corte clásico y falda lápiz, destacaba entre papeles y mapas estelares. Con una mano sostenía el auricular y con la otra jugueteaba nerviosamente con un anillo de plata, un detalle que la hacía parecer más humana en medio del caos científico. Estamos ante un fenómeno que podría redefinir nuestra comprensión del cosmos, decía a su interlocutor, pero también debemos ser cautos.
No podemos dejar que el miedo o la especulación nos dominen. En Madrid, en la sala de control restringida, los militares y científicos seguían con atención cada nuevo dato. El hombre de traje impecable se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que nunca dormía. Lo que estamos viendo no es solo un objeto, murmuró, es una señal. Y debemos prepararnos para lo que venga. De regreso en Calar Alto, Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando, entre los datos, apareció una anomalía inesperada, una serie de destellos regulares en la cola del cometa que parecían seguir un patrón casi matemático. Esto no es casualidad, dijo en voz baja, mientras sus dedos temblaban ligeramente al señalar la pantalla. Carlos la miró con ojos abiertos, sin poder contener un suspiro. ¿Estarás pensando lo mismo que yo? Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Los principales observatorios del mundo confirmaron la presencia de esas emisiones periódicas que no encajaban en ningún modelo físico conocido. La comunidad científica se dividía entre la incredulidad y el asombro. Algunos proponían teorías de fenómenos naturales aún por descubrir, otros no podían evitar pensar en la posibilidad de una inteligencia detrás de aquel mensaje cifrado. En las redes, la noticia se viralizó. La cuenta oficial de la campaña lanzó un comunicado que, sin revelar detalles, reconocía la existencia de anomalías que requieren una investigación exhaustiva. Marta, desde su cuenta personal, escribió un mensaje que pronto se volvió viral: cuando el universo habla, solo queda escuchar con atención y humildad. Pero no todo era público. En un laboratorio subterráneo en Madrid, varios expertos analizaban datos clasificados. Entre ellos, la doctora Elena apareció en una videoconferencia, con mirada seria y voz firme: lo que hemos detectado podría cambiar el rumbo de la humanidad. Estamos ante un evento sin precedentes. Esa noche, Marta se quedó sola en el observatorio, observando cómo 3 y Atlas se alejaba cada vez más, pero dejando atrás un rastro de preguntas sin respuesta. El cielo estaba despejado, y por un momento, pareció que una estrella fugaz cruzaba la bóveda celeste, como si el mismo cosmos enviara una señal de esperanza en medio de la incertidumbre. Y mientras la campaña se acercaba a su fin, la pregunta que todos se hacían en silencio era: ¿qué revelaría el análisis final? ¿Sería 3 y Atlas un simple cometa con secretos insospechados, o el primer capítulo de una historia mucho más grande, escrita en las estrellas? El 24 de enero de 2026, la campaña internacional rozaba su último tramo y la presión en el observatorio de Sierra Nevada era palpable. Marta volvió a vestir su abrigo burdeos, esta vez abierto, dejando entrever una blusa de encaje negro que rozaba sutilmente su piel, combinada con unos pantalones de cuero ajustados y tacones elegantes que resonaban con un ritmo firme en el suelo de mármol. Su cabello, recogido de forma despreocupada, dejaba escapar mechones que enmarcaban un rostro decidido pero cargado de una emoción apenas contenida. Los monitores mostraban datos en tiempo real, pero algo había cambiado. Las emisiones de níquel, aunque persistentes, comenzaron a mostrar patrones aún más complejos. Marta, con las cejas fruncidas, señalaba una gráfica: esto no es solo un fenómeno físico, es una comunicación codificada. A su lado, Carlos, con una chaqueta de pana que contrastaba con su actitud relajada, murmuraba: si esto es así, estamos ante un mensaje del cosmos, o algo que quiere que lo interpretemos así. En Barcelona, la doctora Elena se enfrentaba a un dilema profesional y personal. Su vestido rojo, impecable y sensual, rozaba la línea entre la elegancia y la provocación, una elección consciente para las reuniones con altos mandos científicos y políticos. Sabía que lo que estaba en juego iba más allá de la ciencia, era una cuestión de confianza, de preparar a la humanidad para un posible contacto con lo desconocido. Debemos ser cautos, pero también valientes, repetía en voz baja, mirando por la ventana cómo la ciudad se iluminaba bajo un cielo invernal. Mientras tanto, en Madrid, la sala de control secreta estaba más vigilada que nunca. La presencia de militares y científicos coexistía en una tensión constante, donde cada palabra y gesto eran medidos. El hombre del traje impecable observaba las pantallas con una mezcla de preocupación y determinación. No podemos permitir que esto se convierta en un pánico global, ordenó, pero tampoco podemos ignorar lo que estamos viendo.
De regreso en Sierra Nevada, Marta recibió un mensaje cifrado que hizo que su corazón latiera con fuerza. Era un archivo con datos inéditos, imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb, donde se apreciaban estructuras en la superficie del cometa que sugerían formas geométricas, casi artificiales. ¿Esto es real o una ilusión óptica?, se preguntó, pero sabía que la verdad estaba ahí, esperando ser descubierta. Esa misma noche, mientras el viento invernal azotaba las montañas, Marta y Carlos compartieron un silencio cargado de significado. ¿Crees que estamos preparados para lo que esto podría significar?, preguntó ella, con una sonrisa melancólica. Carlos la miró y respondió, no lo sé, pero si no lo estamos, tendremos que aprender rápido. En las redes sociales, la expectación alcanzaba su punto máximo. Foros, blogs y canales de divulgación científica vibraban con teorías, dudas y esperanzas. Marta, desde su cuenta, publicó una foto del cielo estrellado con la leyenda, el universo nos está hablando, estamos listos para escuchar. Y mientras Tres y Atlas desaparecía lentamente en la oscuridad infinita del espacio, una certeza se imponía, lo que habíamos descubierto no era solo un cuerpo celeste extraño, sino un enigma que desafiaba nuestra comprensión, un misterio que prometía cambiar para siempre la historia de la humanidad. Pero justo cuando la campaña se acercaba a su fin, una última pieza del rompecabezas apareció en escena, una señal, breve y fugaz, captada por un observatorio amateur en el hemisferio sur, que parecía contener un patrón codificado imposible de ignorar. Una señal que abría la puerta a un futuro incierto, lleno de preguntas y promesas. Y así, mientras la cuenta atrás para el cierre oficial avanzaba, el mundo entero contenía la respiración. Porque aunque Tres y Atlas ya no estuviera visible, su mensaje apenas comenzaba a ser descifrado. Y la verdadera historia, esa que cambiaría nuestro destino, estaba a punto de comenzar. El 27 de enero de 2026, la campaña oficial de observación de Tres y Atlas llegaba a su fin, pero en el corazón de Marta ardía una llama que apenas podía controlar. Aquella noche, en el observatorio de Sierra Nevada, vestía un vestido de terciopelo negro que se ceñía a su figura con elegancia y un toque de misterio. Sus labios, pintados en un rojo intenso, contrastaban con la palidez de su piel iluminada por la luz tenue de las pantallas. Un collar sencillo, con un pequeño colgante en forma de estrella, descansaba sobre su clavícula, como un símbolo de esperanza en medio de la incertidumbre. Mientras repasaba los últimos datos, Marta sintió que todo lo que habían descubierto no era el final sino apenas el prólogo de algo mucho más grande. Las emisiones de níquel seguían siendo un enigma, las estructuras geométricas en la superficie parecían demasiado perfectas para ser casuales, y esa señal codificada captada desde el hemisferio sur era la prueba definitiva de que Tres y Atlas no era un visitante común. En Madrid, la doctora Elena se preparaba para presentar un informe preliminar ante un comité internacional. Su vestido azul oscuro y tacones altos le daban un aire de autoridad e impecable profesionalismo. Sabía que las palabras que pronunciaría cambiarían la percepción del público y de los gobiernos. Estamos ante un fenómeno que desafía los límites de la ciencia y la tecnología conocidas. No podemos descartar ninguna hipótesis, y debemos prepararnos para lo que ello implique. En una sala secreta, el hombre de traje impecable observaba las pantallas con una expresión grave. Esto es mucho más que un cometa, murmuró, es un mensaje, una advertencia o una invitación. Y la humanidad debe estar lista para responder. Mientras tanto, Marta, rodeada del silencio de la noche y el susurro del viento en la montaña, miraba al cielo estrellado y pensaba en las palabras de su abuelo, el universo no habla en susurros, sino en enigmas. Y ella estaba decidida a descifrarlos, aunque eso significara desafiar a quienes preferían el silencio y la oscuridad. Pero justo cuando todo parecía encaminarse hacia un desenlace, un nuevo dato apareció, una serie de emisiones electromagnéticas que, al ser analizadas, contenían patrones que parecían responder a una inteligencia detrás del cometa. Era como si Tres y Atlas estuviera vivo, consciente, y enviando un mensaje que apenas comenzábamos a comprender. En las redes, la comunidad global reaccionaba con una mezcla de asombro y temor. Algunos veían en el cometa la esperanza de un contacto extraterrestre, otros la amenaza de lo desconocido. Marta leyó un comentario que decía, si este es el comienzo,
espero que estemos listos para escuchar y aprender, no para temer. Y mientras la campaña oficial terminaba, comenzaba una nueva era. Porque Tres y Atlas no era solo un cuerpo errante, sino la llave que abría la puerta a un cosmos lleno de misterios, enigmas y posibilidades infinitas. La pregunta que quedaba en el aire, como un eco persistente, era clara: ¿estábamos preparados para lo que el universo estaba a punto de revelarnos? Y justo cuando la última luz del observatorio se apagaba, Marta sintió en su interior que aquella historia, lejos de terminar, apenas acababa de empezar. Esa misma noche, mientras la oscuridad envolvía Sierra Nevada y las estrellas brillaban con una intensidad inusitada, Marta permanecía frente a las pantallas, absorta en los datos que seguían llegando, aunque oficialmente la campaña había concluido. Su vestido negro de terciopelo parecía fundirse con la penumbra de la sala, y el delicado colgante en forma de estrella parecía irradiar una luz propia, como un faro en medio de la incertidumbre. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Sabía que lo descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg. De repente, un mensaje urgente iluminó uno de los monitores, una señal con un patrón matemático complejo, repetido una y otra vez, proveniente de una dirección inesperada cerca de la trayectoria de Tres y Atlas. No era solo una emisión química ni un fenómeno natural, era un código, un lenguaje que desafiaba cualquier explicación convencional. Marta sintió que el pulso le aceleraba y, sin pensarlo, llamó a Carlos. En minutos, ambos estaban frente a las pantallas, intentando descifrar aquel mensaje. Esto es diferente, murmuró Marta, no es solo un cometa, ni un visitante interestelar común. Es algo más, algo que nos está hablando directamente. Mientras tanto, en los círculos más cerrados de poder en Madrid, la noticia había comenzado a filtrarse. Las autoridades debatían en secreto qué hacer con esta información. El hombre de traje impecable, con rostro impasible, advirtió: esto podría cambiarlo todo. La humanidad no está preparada para lo que viene. Necesitamos un plan. Pero en su corazón, Marta sabía que lo más peligroso no era la verdad, sino el miedo a ella. Porque Tres y Atlas no solo había llegado desde otra estrella, había abierto una puerta a lo desconocido, un umbral que ponía en jaque todo cuanto creíamos saber sobre nuestro lugar en el universo. En su mente resonaban las palabras de una vieja leyenda española: cuando el cielo envía un mensaje, solo los valientes pueden escucharlo sin perder la cordura. Y Marta, con cada fibra de su ser, sabía que esa valentía sería la que definiría el futuro de la humanidad. La señal continuaba, incesante, como un latido cósmico que atravesaba la vastedad del espacio y el tiempo. Y mientras el mundo contenía la respiración, una certeza se imponía: aquello que habíamos llamado Tres y Atlas no era solo un cometa ni un simple visitante. Era el comienzo de una historia que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la realidad. El universo, en toda su inmensidad y misterio, nos había enviado una invitación. La pregunta final, más urgente que nunca, quedaba flotando en el aire: ¿estábamos dispuestos a responder? Y con esa pregunta, la historia se cerraba para abrir un nuevo capítulo, uno que solo los más audaces se atreverían a escribir. Porque en el fondo, todos sabíamos que el verdadero viaje apenas comenzaba.